Mis hermanos, bendiciones, buenas noches. Nos alegra tener hoy otra vez nuestro tiempo de estudio con Apocalipsis. Le damos gracias al Señor por toda su provisión. Gracias por darnos el tiempo, en fin, los recursos. Así que, bueno, oremos y empezamos de una vez. Señor, estamos muy agradecidos por tus bondades, por tu gracia, por tu favor. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más para estudiar tu palabra. Entendemos que somos animados, somos fortalecidos, somos alimentados, nuestra sed es saciada mientras nos acercamos a tu palabra, porque esa es la promesa que tú has hecho cuando nos acercamos a ella. Te ruego, Señor, quieras tú traer fortaleza a nuestra vida, quieras tú, Señor, a fortalecer la vida aún de nuestra iglesia local mientras entendemos todas estas grandes verdades maravillosas a las cuales nos hemos acercado. Oh Señor, ayúdanos a ver por la obra de tu Espíritu en nosotros la belleza de tu iglesia, podamos nosotros disfrutar de ella, podamos nosotros preocuparnos, Señor, también por el bienestar de nuestra iglesia, su comunión, entendiendo quiénes somos, entendiendo cuál ha sido el gran llamado y la gran labor que tú haces hoy en medio de nosotros. En tus manos ponemos este tiempo y te pedimos, Señor, entonces que por favor nos ayudes. En Cristo nuestro Señor te rogamos todo esto. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a invitarles entonces a que abramos Apocalipsis capítulo 21 y vamos a hacer la lectura de todo el capítulo como para ir entrando nuevamente en calor y familiarizándonos con todo el texto. Apocalipsis capítulo 21 dice la palabra del Señor: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía: desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura, y midió la ciudad con la vara 12.000 estadios, 2.160 kilómetros. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió su muro 144 codos, 64,8 metros, según medida humana, que es también medida de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro.
Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, sardonice; el sexto, sardio; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No viene ya templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Bueno, hemos dicho que estamos ante un texto muy especial porque llena de mucha esperanza y llena de mucho aliento al pueblo del Señor, ¿no? Generación en generación, mientras se han leído estos textos, el Señor siempre ha traído un gran aliento a su iglesia mientras se acercan a todas estas verdades. He propuesto una estructura para este capítulo y básicamente son 4 partes. Ya vimos la primera parte, estamos en la segunda parte. La primera es Dios y su pueblo, los primeros 8 versículos. Luego del verso 9 al verso 14, que es donde nos encontramos, estamos hablando de la ciudad santa. Luego del verso 15 al verso 21 hablaremos de la ornamentación de la ciudad. Y del verso 22 al verso 27 veremos y hablaremos sobre la luz de esta ciudad. Bueno, básicamente lo que hemos visto es que el Señor, por medio de sus ángeles, le mostró a Juan todo el rollo de la historia, ¿no? Y le ha mostrado cómo el Señor ha obrado desde el principio de la historia y va de acuerdo y está cumpliendo de acuerdo a sus propósitos redentores. Así que estamos aquí en esta visión después de mostrarle cómo el Señor iba a destruir a los enemigos de su pueblo. Ahora, unos textos quizás bastante fuertes, quizás llenos de muchas imágenes que pudieron ser un poco difíciles para Juan. Pero ahora después de todo eso, después de toda esa guerra, después de toda esa destrucción de sus enemigos, de los enemigos del pueblo del Señor, ahora lo que quiere el Señor es traerle ánimo, traerle paz, traerle consuelo, fortalecer la esperanza del apóstol Juan y por supuesto a sus primeros receptores. Estamos hablando de toda la iglesia en Asia Menor y por supuesto que también tiene que ver con nosotros el día de hoy. Así que le va a mostrar la visión de una iglesia que está en gloria, de su novia especial, de la novia especial del Señor. Ya vimos en la primera parte de la estructura que entonces el mismo Señor viene y le muestra a Juan la visión de los cielos nuevos, la tierra nueva, de la cual el Señor ya había hablado desde la antigüedad por medio de sus profetas. O sea, esto es algo que en realidad ha estado instalado en la esperanza del pueblo del Señor todo el tiempo. Por eso nosotros hemos visto que constantemente hemos tenido que regresar a mirar pues cuál es el testimonio del Antiguo Testamento. Ahora, ese lugar, esa ciudad, es donde Dios mismo promete habitar con los suyos por la eternidad. Y por eso ese lugar es un lugar anhelado por creyentes de todos los tiempos. Eso pues va a fortalecer su fe, como les digo, va a fortalecer su esperanza siempre, aun en medio de las circunstancias más difíciles que el pueblo del Señor
pueda vivir, ¿no? Que era la circunstancia que quizás rodeaba a la iglesia de este primer siglo. Quizás una iglesia atribulada, quizás una iglesia bastante perseguida, enfrentando luchas muy fuertes al interior y luchas que venían del exterior también. Pero mientras ellos reciben esta visión de los cielos nuevos, de una tierra nueva, ellos pueden mirar hacia el futuro y pueden mirar con gran esperanza. Y saber que al mirar y al recordar su historia, así como el Señor ha obrado en el pasado, así como el Señor ha prometido todo lo que ha sucedido en su pasado y no ha fallado hacia el futuro, pues el Señor tampoco va a fallar y no les va a decepcionar. Entonces, todo esto trae mucho aliento para los hermanos. Ahora, lo que hace deseable ese lugar prometido, precisamente la presencia de Dios. Algunas personas quizás dicen, bueno, como que lo mejor del cielo nuevo y de la tierra nueva es que ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ya no van a haber lágrimas, enfermedad. Y si bien todo eso hace parte de la bendición en aquel lugar, y es importante resaltar que lo que hace deseable ese lugar es la presencia del Señor. Es que el Señor va a estar allí en aquel lugar. Entonces, es importante resaltar que este lugar también está reservado para los suyos, para su pueblo, aquellos que el Señor también llama como su novia, aquellos que perseveran hasta el final por la fe. Entonces, los cielos nuevos y la tierra nueva no son para aquellos que han negado a Cristo, no son para los cobardes, no son para todos aquellos que el texto ha descrito que más bien se han amañado con sus pecados y que han quedado allí. No, no, no. Aquellos que aman más a otras cosas que a Cristo, para ellos no está reservado este lugar. Aquellos que pensaron que quizás solo comportándose de cierta manera, comportándose bien por momentos, como cristianos, pues que eso va a ser suficiente para ese cielo y la tierra nueva. No, eso no es suficiente. El cielo nuevo y la tierra nueva, preparados por el Señor, están preparados precisamente para los suyos. Aquí el Señor entonces también le habló a Juan sobre la Nueva Jerusalén y empezamos a ver a partir del verso 9 cómo el Señor le escribe con lujo de detalles a Juan. Ahora, pues él va a tener una visión muy especial de lo que el Señor le quiere mostrar, como el Señor se lo quiere mostrar al apóstol Juan. Y aquí estamos entonces en esta segunda parte de nuestra estructura hablando de la ciudad santa. Ya vimos el verso 9, el verso 10 y hoy pues continuamos con el verso 11. Ahora, mis hermanos, tenemos que decir que hay detalles que son entregados de una manera muy hermosa, de una manera muy especial de esta ciudad, la Nueva Jerusalén. Recordemos que estamos hablando en un lenguaje simbólico para hablar con respecto a su iglesia, ¿no? A la novia del Cordero, a la novia del Señor. Así que vayamos nuevamente a nuestro texto y veamos el verso 11 y continuemos allí. Bueno, permítame que leamos desde el verso 9 para ubicarnos, que fue lo que vimos hace 8 días y para que entremos al verso 10 de una. Entonces dice el verso 9. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero, nótelo. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró, perdón, la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahora, note eso. Y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalina. Vamos a detenernos a ver algo muy especial, y es que el Señor va a hablar de una manera
en un lenguaje muy especial y de una manera muy hermosa de esa ciudad, de la Nueva Jerusalén. Insisto, es un lenguaje simbólico, por eso es importante que nosotros podamos interpretar estos textos a la luz de ese lenguaje como hemos venido haciendo con Apocalipsis todo el tiempo, ¿no? Y lo especial es que el Señor va a descubrir el, el estado de su iglesia en un lenguaje que pareciera que a veces como que pudiera confundirnos, pero es el lenguaje, en realidad es el lenguaje que Él quiere utilizar para que nosotros podamos entender lo que Él nos quiere comunicar y la belleza de lo que está detrás de toda esta figura, de todo este lenguaje. La primera parte del versículo corresponde mejor con el final del anterior, por eso les decía que lo leyéramos. Dice, y tenía la gloria de Dios, inicia el texto. Entonces, de pie sobre una montaña alta, Juan puede ver todo el panorama de la ciudad que desciende del cielo. Y lo que nos dice el texto es que traía consigo la gloria del Señor. La presencia de Dios iluminará la ciudad con su gloria, ya que Él es la gloria absoluta y luz de luces, como dice Juan quizás en una de sus cartas. Y ante todo esto, entonces Juan queda impactado. Hay como una luminosidad de la ciudad como consecuencia de la gloriosa presencia de Dios en ella. Ahora, nosotros encontramos en el testimonio de la Escritura que donde Dios está, se manifiesta el resplandor de su gloria, que donde el Señor viene, hay un destello especial que nos dice que Él está allí presente. Y en el Antiguo Testamento tenemos nosotros alusiones muy claras también. Y nuevamente, volvamos para repasar este tipo de cosas. Eh, y podemos, pudiera haber varios lugares donde encontramos esto, pero quiero que en especial miremos al profeta Isaías. Así que si usted puede ir allí, voy a invitarle a Isaías 58, verso 8. Isaías 58, verso 8. Mire lo que dice nuestro texto y pongamos atención. Estamos hablando de la gloria, del resplandor, del fulgor de Dios cuando Él aparece, cuando Él está en un lugar. Dice el verso 8, entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Mira qué especial este. Ahora, más adelante en el capítulo 60, una hojita adelante, si tienen Biblia en físico, vamos a tener un testimonio especial del profeta cuando él también mira hacia el futuro y él se acerca a la gloria de esa Jerusalén. Mire lo que él va a decir en el verso 1 y verso 2. Dice, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Bueno, le damos el verso 3. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Note cómo todo el lenguaje que está empleando el apóstol, el profeta, se identifica mucho con el lenguaje que utiliza el apóstol en Apocalipsis. Y así continúa todo esta visión del profeta y va a terminar con el verso 19, o más bien continuará con el verso 19 para decir lo siguiente. Ya el sol no será para ti luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu
gloria. Ah, mire qué especial todo esto que el Señor nos está diciendo acá. Vuelvo a decir, quien está hablando aquí es el profeta Isaías. Y note cómo se acerca mucho a lo que empieza a comunicarnos el apóstol Juan aquí, o lo que nos está diciendo el apóstol Juan aquí más bien. Entonces lo que nos está diciendo es que la ciudad misma no tiene fuente de luz, sino que su brillo depende de la gloria de Dios. Y por eso el texto también nos lleva a hablar de todo su fulgor, de toda esa irradiación de luz, de todo ese esplendor, de toda la brillantez que puede haber allí. Y lo que dice es que la gloria de la luz de Dios brilla en la ciudad y la hace de esa manera como muy refulgente. Ahora, dije que el profeta, que encontramos en los profetas mucho de este testimonio, ¿no? Bueno, el profeta Ezequiel describió a la tierra, a la tierra resplandeciendo también a causa de la gloria de Dios. Así que quiero que vayamos. Ezequiel capítulo 43. Voy a pedirle que vaya allí. Ezequiel capítulo 43. Y mire lo que dice el verso 1 y el verso 2. Entonces el hombre me llevó a la puerta que da hacia el norte. Note eso. Y vi que la gloria de Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era el sonido como de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar. Bueno, aquí lo que el profeta está diciendo es que la tierra resplandecía mientras él se acercaba. Más bien, entonces note cómo tenemos en los profetas todo ese testimonio de la gloria del Señor cuando Él se acerca a ellos. Y de la misma manera, la ciudad celestial resplandece por la impronta gloriosa de Dios en ella. Y eso es lo que está viendo, mis hermanos, el apóstol Juan. Así que Juan compara esta brillantez de la gloria de Dios con la de una perla preciosa. Entonces volvamos a Apocalipsis 21. Y note que dice, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Entonces Juan empieza a comparar aquello que ve y como que con qué lo compara. Toda la gloria que él está viendo de Dios, toda su brillantez, pues va a tomar algo de ahí, de lo que quizás nosotros podemos conocer o lo que el mundo podía conocer para su momento, y va a hablar de una piedra preciosa. La ciudad en sí misma se compara con una piedra entonces de jaspe, con una piedra de jaspe cristalino. Y entonces ya podemos hablar de ello como ese jaspe que es muy centellante. Los nombres de las piedras preciosas en la antigüedad, pues no siempre como que coinciden con el significado de las piedras actuales, de las que nosotros conocemos el día de hoy. Básicamente es que en tiempo de Juan esa palabra jaspe no se identificaba quizás exclusivamente con la piedra que lleva como su nombre para nosotros el día de hoy. En general, más bien era una palabra que se usaba para hablar de una piedra preciosa, de una piedra transparente. Probablemente el jaspe se ha de entender aquí como como un diamante que puede resplandecer mucho, que tiene un gran esplendor, que es un esplendor y quizás una brillantez que es difícil de describir. Bueno, Juan transmite en gran detalle en el resto del capítulo esta verdad. Así que lo que está tratando de expresar es una belleza impresionante de una piedra como un diamante que emite como muchos brillos, mucha luz, cuando es atravesado como por una luz. El brillo de la ciudad entonces era impresionante, con un resplandor incomparable propio de un diamante
que ha sido pulido, que no tiene manchas. También Juan aprecia que era entonces muy diáfano, muy cristalino, o mejor, podríamos, de una manera más clara, podríamos decir que es como el cristal. Y Juan utiliza un verbo que solo aparece aquí en todo el Nuevo Testamento y que expresa la idea de algo muy cristalino, de algo muy limpio, de algo que no obstaculiza el paso de la luz. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa. Esa palabra ahí como fulgor, puede hablar de eso, como una gran luminaria, una piedra de jaspe cristalino, dice el apóstol. Así que todo esto para hablar de como de esta belleza, ¿no? Puede tratarse de algo como inmaculado, de algo que brilla reflejando la luz, pero también pudiera ser utilizado para enfatizar como la transparencia de la ciudad, como induce a pensar en la expresión, está clara como el cristal. Y Juan está tratando de describir entonces lo que él está viendo con palabras que todos nosotros podamos entender, con palabras humanas, la gloria, la refulgencia de esa ciudad santa. Así que el aspecto, el primer aspecto de la Nueva Jerusalén, lo que nos quiere enfatizar con todo esto, hermano, es la gloriosa luminosidad de la presencia de Dios en ella. Va a haber una limpieza absoluta, habrá una limpieza absoluta en su interior. Su belleza será tal admirable. Todo ese resplandor de luz procede de Dios mismo y eso es lo que nosotros no podemos perder de frente. Ese resplandor supera en todo la capacidad humana de imaginación. Mira, mientras que las ciudades de esta tierra, aún las más hermosas, tienen algo de oscuridad, de suciedad, tienen las mismas imperfecciones pues de la ciudad, lo que el texto nos dice es que la Jerusalén celestial se manifiesta con el brillo de algo inmaculado, llena de una luz gloriosa. Mis hermanos, es la luz difundida de Dios que ilumina la ciudad. Pablo va a utilizar una terminología parecida cuando él describe a los hijos de Dios, y dice, mire, los hijos del Señor viven en una generación torcida, en una generación perversa, pero los alaba diciendo, mire, ustedes brillan como estrellas en el firmamento. A ver, les leo ese texto, Filipenses 2:15, si puede ir allí. Mire lo que pasa. Filipenses 2, verso 15. Mire lo que el texto nos dice. Hagan todas las cosas sin murmuración, perdón, para que sean irreprensibles. Bueno, sí, verso 14 y 15. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen. Note cómo dice el texto, como luminares en el mundo. Bueno. Es lo mismo a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Juan. Ahora, Zacarías también profetizó que Dios sería como un muro de fuego alrededor de la Jerusalén de los últimos días y hará que su gloria morara en medio de ella. Y quiero que leamos ese texto también, Zacarías 2, versos 5. Zacarías 2. Permítame, si no llegó, yo lo leo a favor suyo. Zacarías 2, verso 5. Porque yo seré para ella, declara el Señor. Note esto, una muralla de fuego en derredor y gloria seré en medio de ella. A veces quizás nosotros nos acostumbramos mucho a este lenguaje de gloria, de resplendor, en fin, pero como que nosotros no podemos
poder entender muy bien de qué es de lo que habla. Bueno, note cómo los profetas, Juan, nos ayudan para que nosotros podamos entender un poco más de eso. A veces nos referimos a esa palabra gloria y como que, ¿qué es la gloria? Algunos la definen como el peso, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, es eso que impacta todo lo que está alrededor. Cuando el Señor llega, impacta con su gloria cada una de las cosas que pueden estar a su alrededor. Son impactadas con el reflejo, con el resplandor de todo lo que es Él y cómo Él impacta todo lo que está a su alrededor. Por eso yo les decía que cuando nosotros hablamos del cielo nuevo, la tierra nueva, cuando nosotros hablamos de la nueva Jerusalén, no podemos sencillamente detenernos a decir, ay, la gran gloria de esto es que yo ya voy a descansar de todos, de todas mis enfermedades, de todo mi dolor, de todos los males que nosotros padecemos aquí. No, lo más glorioso de allí es que el Señor estará, que el Señor mostrará toda, ahora sí en toda la extensión, su gloria y su favor. Si ese lugar, si ese lugar careciera de la presencia del Señor, carece de todo sentido en realidad para nosotros. Así que note cómo Zacarías profetizó de esto y cómo Dios estará como un muro de fuego, como una muralla de fuego en su Jerusalén en los últimos días. Su gloria será reflejada en todo ello. Note cómo se hace referencia a Cristo metafóricamente también aquí en nuestro texto, utilizando un poco la imagen de la que precisamente estamos hablando. De Cristo se dirá metafóricamente, ¿no? Que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Y quiero que volvamos nuevamente a Apocalipsis 21 perdón, 22. Y mire lo que nos va a decir, más adelante nos detendremos sobre esto. Pero Apocalipsis 22 verso 16, mire lo que dirá este texto hablando de Cristo. Yo soy Jesús, he enviado, perdón, ya. Yo soy Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Nuestro texto nos hablará de Jesús y vuelvo a decir metafóricamente y dirá de él que es la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, nosotros ya hemos leído referencias en Apocalipsis a esta verdad y quiero que vayamos allá, Apocalipsis capítulo 2, verso 28. Bueno, desde el verso 27, y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. Nuestro texto en Apocalipsis, el apóstol Juan ya se ha referido entonces a Cristo como el lucero de la mañana, como la estrella resplandeciente. Así que cuando Juan, mis hermanos, intenta describir la gloria de Dios, lo más cercano que él puede llegar es a referirse a ella con piedras preciosas. Por eso va a utilizar esas figuras como piedras que son muy radiantes. Y esto se explica en parte igualmente por las descripciones similares de la ciudad que vamos a ver luego. Lo que el apóstol Juan va a hacer para poder descubrir toda esa belleza es utilizar un lenguaje que es muy familiar para ellos en su tiempo y que es muy familiar para nosotros también. O sea, hay una manera que el apóstol Juan va a describir para poder describir todo aquello que está viendo, toda esa belleza que él está viendo. Bueno, mis hermanos, nosotros deberíamos tener presente que está describiendo Juan lo que se le permite ver, comparándolo con esto, con lo que nosotros como seres humanos
eh, en estas condiciones, pues solamente podemos alcanzar a rasguñar un poco y poder comprender. A veces nosotros soñamos con la ciudad ideal aquí en la tierra, ¿cierto? A veces nosotros pudiéramos decir, ah, qué lugar tan bonito, aquella ciudad tan bonita. Quizás algún día me gustaría vivir allá, quizás si yo tuviera la oportunidad me iría para allá porque esa ciudad o ese lugar es como ideal. Nos gustan algunas cosas de la ciudad por su organización, por su lujo, en fin, mis hermanos, pero esta ciudad, este lugar que nos está refiriendo aquí Juan, se describe aquí como la ciudad santa. Se está hablando de la iglesia como la ciudad santa, Jerusalén, que no tiene comparación alguna. Está llena de un esplendor que no puede tener ninguna ciudad aquí en la tierra. De hecho, hay una, una ciudad aquí en este mundo que se llama la ciudad luz. Bueno, esa ciudad luz no se acerca ni un poquito a esta Jerusalén. No hay comparación alguna. Está llena de esplendor y de gloria como no lo puede haber ninguna aquí en la tierra. Y así como el sol proyecta su luz hacia la luna, que a su vez se refleja en la luz del sol, así la gloria de Dios ilumina a la iglesia. Esa luz que a su vez difunde, que penetra cada rincón de aquella ciudad y la ciudad entonces no necesita el sol o la luna para ser iluminada. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina, el Cordero de Dios es su lámpara, Él es la estrella resplandeciente y de esto es de lo que nos está hablando el apóstol. Ahora, notemos cómo particularmente el texto ya nos ha hablado de una novia que está adornada para su esposo. Y podemos decir claramente que esa ropa, que ese atuendo, que ese vestido es de hecho más bien la gloria de Dios. No es otra cosa, mis hermanos, es que su omnipotente presencia en el tabernáculo con su pueblo. Y esto confirma la conclusión de que nosotros podemos interpretar las imágenes de la ciudad, el matrimonio, como una referencia a esa comunión íntima que Dios tendrá con su pueblo, a esa comunión especial. Y es una comunión que no tendrá mancha, es una comunión especial que no tendrá ninguna imperfección. Brillará, será de una manera hermosa en la nueva creación, la presencia de Dios no se limitará entonces a la estructura de un templo con la gente quizás afuera de la estructura, sino que la misma gente será tanto la ciudad como el templo de Dios, en el que reside su presencia. Así que el tema de la presencia de Dios con su pueblo, ese que nosotros alcanzamos a desarrollar en la primera parte, en los primeros 8 versículos, pues vamos a ver cómo se extiende a todo lo largo del capítulo 21. De hecho, nos acompañará parte hasta el capítulo 22. Bueno, mis hermanos, yo quiero que nosotros tengamos presente que esta visión profética del pueblo perfeccionado de Dios en comunión con Él, tiene la intención de consolar, tiene la intención de motivar a todos los creyentes a perseverar a través de las tentaciones. Que no podemos transigir, hermano, a pesar de sea cual sea la situación. Bueno, Juan exhorta al pueblo de Dios a permanecer fiel. Ese es su objetivo final al describirlo. Por eso que el libro concluye y luego lo vamos a ver con un epílogo de repetidas exhortaciones, de repetidas promesas, de repetidas afirmaciones de la inminente venida de Cristo y de la advertencia a los santos. Así que estas palabras lo que tienen como objetivo es animarnos, es consolarnos y decir, miren, esto es lo que nos espera. La perspectiva de su victoria final debería motivarnos a evitar cualquier pensamiento de compromiso terrenal que pudiera amenazar la posesión de esa herencia
eterna. El contraste con las imperfecciones actuales de la iglesia y su gloria final debería hacernos clamar por una mayor manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas todo el tiempo. Mis hermanos, si bien el objetivo pastoral principal del argumento del libro es el exhortar al pueblo de Dios a permanecer fiel para que ellos puedan heredar la salvación final, esta no es la idea ah, sencillamente que debe pasar así de largo por nuestra mente. El tema teológico principal del libro es que Dios debe recibir adoración, debe recibir gloria como resultado de lograr la salvación consumada, el juicio final. Por un lado, la salvación de los suyos, el juicio final de aquellos que todo el tiempo estuvieron en su oposición. Esta noción de gloria divina entonces es muy fundamental aquí, ya que como nosotros hemos visto, la Nueva Jerusalén, el pueblo de Dios, solo puede definirse en relación con ese reflejo luminiscente de la gloria de Dios. De hecho, la característica central, pues, de la gloria de Dios y del Cordero es que resplandecerán como una lámpara sobre la ciudad. De modo que la definición más completa de la Nueva Jerusalén incluye al pueblo de Dios en plena comunión, en libertad con su Señor, con Dios, con Cristo, reflejando la gloria de Dios y la gloria de Cristo. Eso es algo muy hermoso para tener en cuenta. Bueno, mis hermanos, que podamos nosotros ser animados con esta palabra en nuestra oración esta noche. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo esto que tú nos comunicas. Señor, quizás para nosotros puede ser difícil poder entender esta gran gloria que tú nos prometes, esta gran gloria que está por venir y quedamos perplejos ante esta visión, ante la revelación que el mismo apóstol Juan describe. Y aunque para nosotros sería difícil describirla en nuestras palabras, de lo que sí podemos estar seguros es que la gran gloria y la belleza que está por venir para todos nosotros como tu iglesia será de tal resplendor, será de tal manera tan grande, Señor, que hoy nosotros no podemos sencillamente descubrirlo con nuestras palabras. Oh Padre, ayúdanos a vivir conforme a esta verdad, que nosotros hoy podamos ser animados, que hoy nosotros podamos ser consolados al pensar en esa gran belleza que nos acompaña, que nos espera. Aunque hoy vemos tanta debilidad, aunque hoy vemos tanta imperfección, aunque hoy vemos tanta suciedad, aunque hoy podemos quizás mirar nuestras ropas y mirar aún tanta imperfección en ella. Oh mi Señor, que nuestras vidas puedan ser animadas mientras miramos hacia el futuro y aguardamos por ella. Gracias, Padre. Gracias por traernos esperanza. Gracias por traernos a vida. En Cristo nuestro Señor, te damos gracias por todo esto. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias como siempre por acompañarnos en este tiempo. Esperamos que nuestra propuesta de estudio pueda ser de mucho ánimo para todos nosotros. Les esperamos el día domingo en la mañana, pues tenemos como siempre nuestro culto de adoraciones a partir de las 7:30 de la mañana. Tenemos nuestro culto de oración, tenemos nuestra escuela dominical, tenemos nuestro culto de adoración, así que están todos cordialmente invitados. Que tengan una feliz noche. Bendiciones y les esperamos. Chao.